hora cuando nosotros nos encontramos nuevamente aquí en la Plaza Caracas. Esto a propósito de esta concentración convocada por diversos dirigentes sindicales de algunos sectores laborales del país, en donde a esta hora, como ya mencionábamos más temprano, hace minutos, una comisión de 10 sindicatos de 10 empresas distintas precisamente acaban de ingresar hasta las inmediaciones del Ministerio del Trabajo, esto para entregar entonces el pliego de peticiones que habrían firmado varias empresas del país. Pudiéramos mencionar algunas como por ejemplo Corpolec, Cantv, Imparques y Postel, también representantes del sector de la salud y entre otras. Precisamente el presidente de la Federación de Trabajadores de la Electricidad de Caracas ya mencionaba entonces que este pliego iba a ser recibido por el viceministro para el Trabajo. Ellos también pedían en sus cánticos la presencia del constituyente Eduardo Piñate, presidente de la Comisión del Trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, para entonces exigirle lo que es respuesta a todas estas precisamente peticiones de respeto a las convenciones colectivas que se han visto vulneradas desde las últimas medidas económicas. A esta hora los trabajadores que se mantienen en la Plaza Caracas justo frente al Ministerio del Trabajo entonan las notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. También se encuentran profesores y asociación de profesores de la Universidad Central de Venezuela y de otras universidades del país. Esto precisamente por lo que ha sido la violación de estas convenciones colectivas y de la supresión de primas que han visto entonces vulneradas por estas medidas económicas. Vemos también la presencia, por ejemplo, de trabajadores del metro de Caracas. Ellos junto a Corpolec y Cantv indican entonces que a pesar de ser instituciones del Estado, estas no han respetado lo que han sido las convenciones colectivas, algunas que algunas que fueron firmadas en meses recientes y otras también que ya se encuentran vencidas desde hace algunos años. Vamos a dejarlo parte con el ambiente que se genera a esta hora de Plaza Caracas. Bien, nosotros a esta hora vamos también entonces a tratar de conversar con también representantes del sector de la salud, también enfermeras que han estado precisamente en estas protestas los últimos meses, en donde ellas han estado entonces precisamente exigiendo lo que son el respeto a convenciones colectivas, también lo que es la persecución dentro de las instituciones de salud y precisamente las pocas condiciones laborales que ustedes tienen. Ya nos han ratificado durante estos últimos meses que exigen al gobierno nacional, al Ministerio de Salud, que tenemos precisamente aquí al frente, y esto no han dado respuesta. Ahora acuden al Ministerio del Trabajo. ¿Esperan alguna respuesta de esta instancia? Esperemos que den respuesta, porque son los mismos y dicen mentiras. Yo espero que den una respuesta. Todos los hospitales están en muy malas condiciones. Todos los hospitales están en malas condiciones. Esperamos que nos den una respuesta. Esperamos. ¿Cómo están precisamente las condiciones hoy de los hospitales, o por ejemplo el que tú representas hoy, en comparación a hace más de 3 meses que empezaron estas protestas, este paro indefinido de enfermeros? El algodonal, pésimo, horrible, de lo peor, de lo peor. Las camareras no tienen cómo trabajar, no hay cloro, no hay nada, o sea, las condiciones están pésimas. ¿Tu nombre, por favor? Mayerly Méndez, representante del Sindicato Hospitales y Clínicas. Mayerly Méndez también, entonces escuchábamos ellos en representación del sector de la salud, también enfermeros de la maternidad Concepción Palacio se encuentran aquí en esta protesta frente a las inmediaciones del Ministerio del Trabajo. ¿Cómo se encuentra la maternidad Concepción Palacio? No solamente están peleando por lo que son las convenciones colectivas, sus salarios, sus ingresos, sino también lo que son las condiciones en las que ustedes tienen que laborar, tanto médicos como enfermeros. Precisamente no tienen los insumos, las medicinas, y una institución tan importante como lo es la maternidad Concepción Palacio
¿Cuáles son las condiciones de ella hoy? Actualmente la maternidad Concepción Palazzo se encuentra igualita, la infraestructura está en deterioro, no tenemos insumos, cuando nos llega solución no tenemos con qué administrar, no hay medicamentos, seguimos en lo mismo. Actualmente seguimos en pie de lucha todas las enfermeras, todos los obreros, el personal obrero, empleados, toda la gente de la Casa de la Maternidad, que es una familia. Siempre le he dicho, seguimos peleando y discutiendo nuestra contratación colectiva. Cada vez no podemos mejorar el sueldo de nuestros trabajadores venezolanos porque para eso somos. Familia unida, nos mantendremos unidos y el sueldo se respeta. Nuestra casa tiene derecho a comer. ¿Cuál fue el último ingreso de ustedes como enfermeros? Actualmente estamos cobrando un sueldo que nos están pagando semanal, unos quincenas, mejor dicho, cada semana nos dan 800, 900, 1000, esos son los precios que nos están dando, o mejor dicho, los salarios que nos están dando. No tenemos un sueldo, realmente yo no sé cuánto gano en la maternidad. ¿Tu nombre es? Licenciado Iralí Villasmil. Bien, también escuchamos a la licenciada Iralí, que ella es representante de la maternidad Concepción Palazzo. Por último, también vamos a escuchar a esta hora al doctor Vietnam. Él es precisamente médico del JM de Los Ríos, en donde los últimos días también ha sido noticia, digamos, por los apagones que han habido en la ciudad capital y en el interior del país, pero los JM de Los Ríos se ha visto afectados. Incluso extraoficialmente se ha conocido de algunas muertes de neonatos. Mira, el problema del JM de Los Ríos es igual al problema de todos los hospitales del país, un caos total. El problema no es solamente los salarios, la luz, los insumos, el problema es todo. El problema es los servicios, falta de personal, falta de recursos, un total incumplimiento de la promesa. Recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó unos recursos de amparo para el servicio de nefrología. Recientemente se extendió esa solicitud de recursos de amparo a otros servicios. Hasta el momento no ha habido respuesta. Solamente una actitud indolente contra todos los problemas del JM de Los Ríos. Y así vamos y así seguimos y nada cambia. Siempre los mismos problemas. ¿Cuál es la exigencia usted como médico también que pueden hacer en esta institución tan importante como el JM de Los Ríos, uno de los principales en el país, justamente en la ciudad capital? ¿Cuál es la exigencia y el por qué usted vino precisamente hoy, se decidió a venir hasta el Ministerio del Trabajo? Mira, para defender nuestros derechos, el derecho de todos, el derecho de nosotros a un salario digno, el derecho de los pacientes a tener una salud y tener un derecho a la vida. Esa es la razón por la cual estoy acá. Vietnam Vera, médico del JM de Los Ríos. Bien, parte de las declaraciones del doctor Vietnam Ríos, él es Vietnam Vera, médico del JM de Los Ríos. Nosotros vamos a informar a esta hora también que la representación de IMPAR, que nos ha indicado que esta comisión de 10 personas que acaban de ingresar hasta el Ministerio del Trabajo van a ser conducidos también de alguna forma respaldados, resguardados por un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana hasta la Vicepresidencia de la República para entregar este pliego de peticiones. Sin embargo, mientras tanto, nosotros, mientras que confirmamos esta información, vamos a conversar también con la representación de los trabajadores de la Asamblea Nacional. Días recientes hubo un altercado también en la esquina de Pajarito, en la sede administrativa. Estuvimos presentes allí, donde precisamente el sindicato afecta al gobierno. De alguna forma se interpuso en esta actividad de sindicatos que querían simplemente convocar a esta actividad de hoy. ¿Qué pasó ese día allí y cuál es la denuncia que representa? Andrés Rivero, del grupo Defiende Tus Derechos. Nosotros somos una cantidad de trabajadores de la Asamblea Nacional que no nos sentimos representados en ese sindicato apéndice del gobierno. Fuimos maltratados y utilizaron hasta bombas, gas pimienta contra los trabajadores. Hemos quedado sorprendidos cómo ese sindicato manda a golpear a sus mismos trabajadores solamente porque estamos defendiendo nuestra contratación colectiva y nuestro tabulador y que se nos respete. Nosotros estamos a día del pago de los aguinaldos y no vamos a aceptar que el gobierno que dice llamarse obrero se burle de los trabajadores, se burle del pueblo de Venezuela con todo esto que estamos pasando en este momento. La próxima semana vamos a tener acciones escalonadas en la calle, los trabajadores, porque somos la fuerza laboral de este país y si hay que parar el país, pararemos el país para que se respeten nuestros derechos. Andrés, la Asamblea Nacional, ¿cómo se encuentra en este momento? Muchos de los sectores laborales del país están luchando por las convenciones colectivas. Sin embargo, ¿cómo está la Asamblea Nacional? ¿Los trabajadores de la Asamblea están percibiendo sus ingresos, sus primas? ¿Cómo está esa convención colectiva?
Hasta ahora ese mismo sindicato apéndice del gobierno creó un tabulador express irrespetando nuestra contratación colectiva. Esto nos asombra y sin embargo la dirección de personal de la Asamblea Nacional está mandando la nómina como lo establece la contratación colectiva, ya que nuestros recursos de ser un instituto autónomo está en el Ministerio de Finanzas. Nosotros no tenemos aire acondicionado, nos han quitado los beneficios de los niños en la guardería, no se les da desayuno, no se les da merienda, no se les da alimentación, no hay cauchos para el transporte, totalmente abandonados los trabajadores de la Asamblea Nacional, solamente por un tal desacato que lo están pagando los trabajadores de la Asamblea Nacional. Andrés Rivero, del grupo Defiende Tus Derechos. Bien, agradecemos el testimonio y las palabras de Andrés Rivero. Nosotros vamos a conversar rápidamente con Marlene Sifonte, representante de los trabajadores de Imparque, para que nos comente un poco. Ya hablamos más temprano contigo, sin embargo, también fuiste una de las representantes que ingresó a entregar este pliego de peticiones. ¿Qué nos puedes comentar sobre este recibimiento? Bueno, bajó el viceministro a recibir el pliego de peticiones que está contenido en el artículo 89, la progresividad de los derechos, y el artículo 91. Asimismo, entramos 10 compañeros a que los entregara, pero subió una comisión integrado por el presidente del sindicato de la Cancillería y por un compañero del sindicato de la Salud a entregar el escrito en la vicepresidencia. Los trabajadores estamos haciendo esta solicitud porque es la formalidad, de acuerdo a lo que establece la ley, porque nosotros queremos que se restablezca el Estado de Derecho, pero eso no significa que nosotros vamos a abandonar la calle. Vamos a seguir en la calle porque nosotros lo que estamos reclamando es un salario digno, que se nos respete la contratación colectiva y que entienda el gobierno que esta es una muestra de todos los trabajadores, de todos los sectores. Hoy pretendieron montar aquí algo para amedrentar, para querer acallar la protesta de los trabajadores, pero tuvieron que entender que aquí está un pueblo unido, sin distinción de política, sino porque queremos el rescate del salario, y tuvieron que quitar sus equipos de sonido porque aquí hay un pueblo que demanda que se respeten los derechos. Marlene Sifonte, ella es representante de los trabajadores de Imparque, quien asegura entonces lo que es esta comisión de trabajadores que acaba de entregar este pliego de petición ante el viceministro. Vamos a conversar también rápidamente con Luis Hernández, el representante de trabajadores del sector del petróleo, para que nos comente. Ustedes también firmaron este pliego de peticiones. ¿Cuáles son las exigencias específicamente y bien concreto de los trabajadores del petróleo? Luis Hernández, director del Frente de Trabajadores Petroleros. Bueno, nosotros no firmamos este pliego de peticiones porque aquí se han firmado 4 convenciones colectivas que son proyectos políticos que ni siquiera están homologados ante la Inspectoría del Trabajo. Fue firmado por por el presidente de la Federación, por el señor Will Rangel, que no tiene voz ni voto para firmar porque él no está reelegido y no tiene veracidad. Y entonces nosotros estamos exigiendo que ellos firmaron una tabla salarial a espaldas de los trabajadores petroleros, ¿verdad? Donde están exigiendo de que ya el salario de los trabajadores petroleros con unas desmejoras grandísimas en las cláusulas. ¿Ves? Cuando nosotros en asamblea exigimos que nos presentaran pues para ver cuáles eran las tablas salariales y eso está totalmente secuestrado. Por eso le damos el apoyo a todos los gremios que están aquí en este momento, que estamos unidos sin distinción política, porque estos son reivindicaciones laborales que exigen todos los trabajadores. Y una vez más, a todos los trabajadores petroleros, hermanos, léanse nuestra convención colectiva, porque ahí hay un desmejoramiento en cuanto a la cláusula de las utilidades, que anteriormente la colocaron con un 33% con todos sus gananciales. Hoy en día la llevan a salario básico, desconociendo todas las cláusulas económicas y tantas sociales que hay en la Convención Colectiva Petrolera. En la lucha está la fuerza. Compañeros petroleros, desde el 2002 hasta el 2018 han venido desmejorando todas nuestras cláusulas, como fue el plan de vivienda, el plan de jubilación, la meritocracia, todos esos beneficios hasta hoy en día de que el trabajador desconoce totalmente cuál es su convención colectiva petrolera, porque ni siquiera la sacan, porque no tiene la federación como sacarla, y entonces el trabajador desconoce totalmente cuáles son sus beneficios. Nosotros vamos a estar en pie de lucha. Compañeros petroleros, ustedes están unidos también con todos estos gremios que los acompañan aquí, y nosotros también estamos
apoyando a todos estos gremios. Por eso le damos pues ese apoyo desde Caracas, donde estamos todos los trabajadores petroleros, los trabajadores de Corpolé, donde se dice que se encendió la chispa, los trabajadores de la salud, Seguro Social, Hipostel, aquí están todos. Y las reivindicaciones para todos, sin distinción política. Luis Hernández, también representante de los trabajadores del petróleo. Nosotros vamos a conversar a esta hora con Juan Vélez también. Él es presidente del Sindicato de Trabajadores de CanTV, para que nos comente, nos ratifique un poco lo que ya nos decía Marlene Sifonti. Ustedes pertenecieron a la comisión que pudo entrar a entregar este pliego de peticiones. Sin embargo, ratifícanos. ¿Cuál fue la respuesta al recibir este documento y cuáles son las próximas acciones? En primer lugar, tengo que denunciar la forma desigual que nos trata el Ministerio del Trabajo, un ministerio que se hace llamar un Ministerio del Poder Popular y que nos recibe con una mesa en la afuera de la puerta del Ministerio del Trabajo. Por lo tanto, denunciamos que no hay trato igualitario en cuanto a ese tema. Por otro lado, la comisión entregó el documento, porque el documento es un simple formalismo para que digan que se lo entregamos, porque sabemos que no tenemos la respuesta en esta instancia. Sin embargo, es un trámite legal que hay que cumplir. Los compañeros nombramos una comisión que fue a llevar un documento a la vicepresidencia. Están los compañeros José Patín de la Cancillería, Tony Nava de Salud y la compañera de la Alcaldía de Caracas, Jenny Silva. Entonces, estamos ratificando y denunciando que no hay trato igualitario, que violentan una vez más la Constitución a no permitir que la clase obrera entregue un documento en el formalismo oficial, que es la recepción del Ministerio del Trabajo. ¿Cuál es el próximo paso entonces? Los próximos pasos, compañeros, va a seguir siendo calle. Calle y más calle hasta que el Estado entienda que violenta la ley. Juan Vélez, presidente del Sindicato de Trabajadores de CanTV. Nosotros también vamos a tratar de conversar a esta hora con representantes del Metro de Caracas. Más temprano, alguna representación de ustedes también pudo mencionar cuáles son las condiciones en las que están laborando, cuáles son estas condiciones y el desmejoramiento del sistema del Metro de Caracas, que también se ha visto afectado de alguna forma por la diáspora de profesionales. Quisiera que nos comentaran un poco sobre ello. Ya hemos conversado lo que es las convenciones colectivas, los derechos laborales que ustedes están exigiendo, pero los profesionales del Metro de Caracas, los técnicos, todas estas personas, había una diáspora importante. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, la fuga del capital humano. ¿Nombre, por favor, primero? Mi nombre es Regili Rodríguez, pertenezco al Metro de Caracas. La fuga del capital humano que estamos viviendo ahorita en la empresa es increíble, primera vez en la historia. Y a ello se suma todo el personal que están absorbiendo de otros sectores, de chamba juvenil, personal que no capacitan adecuadamente para ejercer las funciones que la empresa, eso viene sucediendo desde el año pasado. Entonces, personal que no está realmente capacitado para atender la empresa como tal. También tenemos un deterioro físico y estructural, tanto lo que pueden ver ustedes como usuarios como internamente en las instalaciones. A veces ni siquiera tenemos agua en las estaciones. No hay metrobuses, no hay unidades, no hay suficiente flota de trenes. O sea, el metro como tal no ha tenido ninguna intervención en su infraestructura y por eso vemos todo lo que está pasando. El metro en ningún momento se ha saboteado. Nosotros los trabajadores del metro no somos saboteadores. Es una ironía que hoy estamos aquí con otros gremios peleando que se cumplan las contrataciones colectivas porque la de nosotros hoy en día está vigente. Cuando en otros... ¿Firmada cuándo? Esa fue firmada el año pasado. Entonces, hoy en día estamos pidiendo que se cumpla, cuando en otras ocasiones estamos aquí peleando que se firme. Ya la de nosotros está firmada y está vigente y no ha sido cumplida. Nosotros teníamos un aumento del 40% el 1 de octubre y hasta los momentos no se ha dado por la firma de acta convenio. Nosotros hemos estado precisamente acompañándoles en algunas entregas de documentos que han hecho, incluso en las oficinas de precisamente Chacao, donde está la oficina central del Metro de Caracas. ¿Han tenido alguna respuesta por parte de estas exigencias al respecto a las convenciones colectivas? ¿Qué dice el presidente del Metro? No, nosotros exhortamos al presidente del Metro a que se reúna con nosotros, a que nos diga qué es lo que está sucediendo, pues él nunca nos ha dado respuesta. Tanto nosotros como los activos como los jubilados estamos en situación bastante precaria. Nuestros compañeros ni siquiera HCM poseemos en estos momentos. ¿Qué otras primas ustedes han dejado de percibir? Los compañeros de los jubilados no perciben ni prima de profesionalización, sus primas por hijo, prima por antigüedad, todo eso es derogado conjuntamente con el sindicato que es patronal. Realmente no tenemos una representación sindical que defienda los derechos que nos corresponden como trabajadores. Regili Rodríguez.
Vamos con el testimonio también de esta trabajadora del Metro de Caracas, quien a esta hora ellas se pronuncian. Entonces, nosotros queremos también hacer frente a una denuncia que han hecho los trabajadores del sector salud, precisamente enfermera del Pérez Carreño, quienes han denunciado alguna persecución por parte de la directiva o de algunos cuerpos ajenos, también, incluso ya lo han mencionado, algunos médicos, algunos trabajadores del sector de salud, cuerpos ajenos, incluso armados, civiles armados fuera de las instituciones de salud. ¿Cuál es la denuncia específicamente que tiene que hacer y tu nombre primero? Mi nombre es Francis Guillén y nosotros estamos aquí denunciando, aparte del salario, estamos denunciando aquí que al personal médico y enfermería está siendo amedrentado, tanto de la parte directiva como de personas ajenas, como hiciste el comentario, de personas contra nuestras vidas inclusive, simplemente por el hecho de silenciarnos. Hasta la semana pasada a una compañera fue agredida en uno de los ascensores. Y bueno, estamos allí, nosotros no nos hemos parado, además de que trabajamos en condiciones precarias, que ya hemos venido denunciándolo, ahora se nos amedrenta contra nuestra imagen, nuestra persona. Entonces, lamentablemente vivimos en una sociedad donde los valores se han perdido. Y bueno, entre estas, bueno, yo traje aquí dos vouchers con respecto a lo de la contratación colectiva. Nosotros tenemos, nuestra contratación colectiva fue firmada cuando enfermería se levantó, porque enfermería fue la primera, valga la redundancia, fue la primera que se levantó con estas protestas. En ese momento se firmó corriendo un contrato en el cual se aumentó el sueldo una considerable, llegando a 3.500 bolívares, 3.500.000 bolívares. Y fíjate, cuando lanzan el nuevo cono monetario y el nuevo aumento, nos hicieron nuevamente un cambio. El 11 de octubre firmaron otra contratación colectiva en la cual nuestro ingreso y nuestras primas, fíjate, esta es la prima que el voucher del mes de octubre, perdón, de agosto, del mes 8. Y esta es la del mes pasado. Fíjate toda la cantidad de primas que nos quitaron. Entonces, es algo totalmente notable de nuestra violentación a nuestro contrato colectivo. Mi nombre es Francis Guillén. Personal de enfermería del Pérez Carreño. Bien, agradecemos también a Francis Guillén, ella es personal de enfermería del Hospital Pérez Carreño. También vamos a tratar de conversar con el doctor Carlos Prosperi, él ha sido también bastante consecuente con estas actividades. Ya también conversaba con el doctor Vietnam, él es médico del JM de Los Ríos, le preguntaba sobre la situación en la que se han visto las instituciones de salud, sobre todo incluso con los apagones que ha habido, algunas muertes que tú también has denunciado, extraoficialmente se conoce muerte de neonatos en estos hospitales. ¿Qué pasa con los hospitales hoy en día y cuál es la exigencia que hace? Bueno, para nadie es un secreto que después de 4 meses de protesta que salió el sector salud a la calle reclamando principalmente ese derecho social que está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como es el derecho a la vida, el derecho a la salud, y que se le debe garantizar a todos los pacientes venezolanos que acuden todos los días a los hospitales públicos. Y en segundo caso, salimos a protestar porque para nadie es un secreto que se nos siguen violando nuestros contratos colectivos, que esas convenciones colectivas que han hecho a espaldas de nosotros, los trabajadores, han sido con gente netamente que pertenece a un partido político, como es el partido de gobierno, el partido del PSUV. Nosotros le hemos hecho un llamado en múltiples oportunidades al presidente de la República. Le hemos hecho un llamado a los diferentes ministros, que ellos no deben hacer negociaciones a espaldas de un solo partido, a espaldas del pueblo en función de un solo partido o de un solo sindicato que no representa al pueblo. El sindicato que representa al pueblo de Venezuela está aquí hoy en la calle presente, dándole la cara a Venezuela, dándole la cara al país y defendiendo su derecho, como es un salario digno y justo, que
que cubra sus necesidades básicas. Pero más allá de eso, vamos a hablarte un poquito de la situación que viven nuestros hospitales hoy en día en Venezuela. Para hoy, después de 4 meses de protesta, porque para nadie es un secreto que el sector salud es parte de la solución y no parte del problema. Hoy, sumado con los diferentes sindicatos, para nadie es un secreto que hoy existe una escasez de insumos en nuestro hospital del 95%, que existe una escasez de material médico quirúrgico del 95%. El ministro decía hace unos días, que había llegado dotación de insumos a los hospitales. Bueno, señor ministro, yo lo sigo invitando con organismos internacionales, y a usted, ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, que se la pasa diciendo y divulgando que Venezuela tiene de todo. Usted, que es médico, que pareciera que no de corazón, sino de interés, porque lo ha llevado hasta donde ha llegado. Entonces yo los invito a ustedes a que visiten el Hospital Vargas de Caracas para que vean que desde hace 4 meses no recibe insumos en nuestro querido hospital. Que a nuestros pacientes no se les está brindando una atención de calidad, gracias a que estamos de manos atadas, que los médicos y los trabajadores del sector salud seguimos asistiendo a nuestras labores, cumpliendo con la ley orgánica del trabajo. Pero más allá de eso, tenemos un conocimiento, tenemos un estandarte que son los uniformes que utilizamos, un conocimiento que plasmamos con un lapicito en un papel, pero lamentablemente no tenemos los recursos suficientes para brindar esa atención de calidad. Se nos siguen muriendo nuestros pacientes en los centros de salud. Hace unos días yo denunciaba lo de la luz. ¿Cómo es posible que las plantas estén inoperativas en los diferentes centros de salud? Eso puso en riesgo en el JM de Los Ríos a nuestros niños, esos niños que están en unidades de cuidados intermedios, que pudieron haber perdido la vida gracias a que estas plantas están inoperativas. Usted, gobierno indolente, que pareciera que no le importara la salud y la vida del venezolano, nosotros los médicos vamos a seguir denunciando la injusticia que se vive en los hospitales desde nuestras trincheras. También queremos denunciar, hace unos días lo decíamos, que aquí habían 13.320 médicos que se dializaban. Eso son registros extraoficiales del mismo Ministerio de Salud. Hoy en día existen pacientes que acuden a hemodiálisis 3 veces por semana, solo 11.100. Hay más de 3.000 pacientes fallecidos porque lamentablemente las máquinas de hemodiálisis están inoperativas. Y las que están operativas no cuentan con el agua potable que es la requerida para brindar este tipo de atención. Unas se apagan porque no tienen la planta suficiente para que brinde esta energía, para que esta planta funcione, y tampoco los bancos de sangre cuentan con sangre porque hay un tipo de paciente, este tipo de paciente presenta un tipo de anemia y requiere que se le haga transfusión. Para nadie es un secreto los 1.900 casos de difteria que van en el año, de los cuales hay 168 fallecidos por difteria. Una enfermedad que se pudo prevenir, una enfermedad que se pudo atacar. Vaya usted más allá de eso, la malaria, el sarampión, pacientes que fallecen todos los días con estas enfermedades, que había que hacérsele cerco epidemiológico, pero el gobierno le sigue dando la espalda al pueblo, se hace la vista gorda y no le importa que nuestros pacientes sigan falleciendo en nuestros centros de salud. No por falta de esa atención, porque los médicos, las enfermeras y los diferentes trabajadores del sector salud seguimos acudiendo todos los días a cumplir con nuestras labores, pero lamentablemente no contamos con los recursos. También quiero denunciar nuestros pacientes oncológicos. El 19 de octubre se celebraba el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Hoy en Venezuela los estudios lo dicen y los diferentes consensos que están basados en esos estudios lo dicen. Todos los días en Venezuela se diagnostican 17 nuevas pacientes con cáncer de mama, de las cuales todos los días en Venezuela se mueren 6 pacientes por cáncer de mama. Si no tenemos una pesquisa a tiempo, si no tenemos un tratamiento oportuno, y me quiero enfocar en esto, porque lamentablemente hoy no existen máquinas operativas en los centros de salud que apliquen la radioterapia, que apliquen la quimioterapia, porque esto es en todos los centros de salud de Venezuela y porque esto es necesario para que nosotros, las máquinas de radioterapia son necesarias para que este paciente postoperado se le aplique esto para que mejore para que egrese en las mejores condiciones. Hoy en día ninguna máquina de radioterapia en ningún centro de salud público en Venezuela está operativa y eso hay que denunciarlo. Entonces, en nuestros pacientes oncológicos, no solamente los de cáncer de mama, se siguen muriendo y se siguen muriendo porque lamentablemente un ciclo de quimio, un ciclo de radio ronda alrededor de los $3.000 en los centros de salud privados.
Entonces, ¿cómo un paciente logra hacerse esto si con este salario mínimo, este salario que percibimos hoy en día, que no alcanza para hoy, ni siquiera para comprar un cartón de huevo, 1 kilo de carne? Entonces, ¿cómo ese paciente va a realizarse en un centro privado una quimioterapia, una radioterapia? Y se le debería de garantizar en los centros públicos, pero el gobierno se sigue haciendo la vista gorda y le está dando la espalda a nuestro querido pueblo enfermo, que no escoge enfermarse de paso, que algunos nacen con la patología y otras son circunstancias de la vida. Pero más allá de eso, el sector salud, en conjunto con los demás sindicatos, estamos creando un movimiento nacionalista, un movimiento que le dé la cara al país, que le dé la cara al pueblo y que le busque soluciones al problema de salud y a los diferentes problemas que vivimos en Venezuela el día de hoy. Carlos, tú vienes expuesto lo que es la situación de los hospitales en el país. Sin embargo, los últimos meses también ha habido algunas detenciones de trabajadores sindicalistas en el interior del país, médicos y enfermeros. Podemos mencionar el de la doctora Marjorie también en el estado Bolívar. Han habido algunas detenciones y atentados precisamente contra la integridad física de ustedes, los principales que han dado la cara en las últimas protestas en los últimos meses. Ustedes precisamente lo que lo comentaba la licenciada Francis también, que la amenaza por parte directiva de los hospitales. ¿Tú como tal no has recibido algún tipo de amenaza como eso? ¿No temes por tu integridad física? Bueno, yo temo por mi integridad física y como yo lo he venido diciendo, el miedo es libre, el miedo lo puede sentir cualquiera. Sabemos que estamos peleando contra un gobierno que persigue, que maltrata, sin ningún procedimiento desde el punto de vista legal y moral. Ellos manejan todos los institutos que nos llevan a este tipo de situación, pero más allá de eso, nosotros hemos venido denunciando, hace unos días lo denunciaba mi compañero Mauro Zambrano, que es el del Sindicato de la Salud, denunciaba que nosotros en el Hospital Vargas tenemos DGCIN y SEBIN pernotando día y noche. Yo tengo fotos de patrullas del SEBIN en el estacionamiento del Hospital Vargas de Caracas. Pero yo le hago un llamado no a esos funcionarios, porque esos funcionarios son parte de una estructura que los manda, que los obliga a actuar. Yo le hago un llamado a esos funcionarios a que reflexionen, que el día de mañana se acerca un cambio, compañeros, y ustedes van a ser los más perjudicados. Ustedes no tienen que actuar sin una orden jurídica y legal como debe ser. Ustedes tienen que actuar con el corazón en la mano y viendo las necesidades que viven los venezolanos todos los días. Pero también le hago un llamado a este gobierno. Gobierno, este muchacho que representa a la sociedad de médicos internos y residentes del Hospital Vargas de Caracas, en conjunto con los demás sindicatos que hoy estamos presentes aquí en Plaza Caracas, nosotros nos vamos a doblegar en nuestros deseos y en nuestra lucha de ver una Venezuela libre, donde tengamos un salario justo, donde tengamos unas reivindicaciones salariales que cubran nuestras necesidades básicas y donde tengamos unos hospitales donde se le brinde una atención de calidad a nuestros pacientes, donde reinen los insumos, donde reine el material médico quirúrgico y donde haya una infraestructura adecuada. Más allá de eso, nosotros vamos a seguir denunciando. Nosotros no nos vamos a callar. Así nos metan presos, nosotros no nos vamos a callar porque la vida de los pacientes es prioridad en el país. Le agradecemos el tiempo también del doctor Carlos Prosperi, él es presidente del SOMIR, del Hospital Vargas. Nosotros para finalizar este contacto en vivo desde la Plaza Caracas también vamos a conversar con representantes de la Universidad Pedagógica Experimental, quien también tiene una denuncia que hacer, se ha unido a esta protesta aquí en Plaza Caracas frente al Ministerio del Trabajo. Ustedes, primero quiero preguntarles, fueron firmantes de este pliego de peticiones que hicieron aquí y exactamente ustedes como universidad, ¿cuáles son las peticiones que hacen? Fíjate, yo quiero acotar que fuimos firmantes del documento, al igual que aquí, como puede ver el que me precedió antes, aquí hay desde el obrero que te limpia, hasta los médicos como estaban, los trabajadores administrativos y empleados públicos, estamos aquí protestando todos unidos. ¿Por qué? Porque sencillamente nos han llevado a esto. Tenemos un salario de 1.800 bolívares soberanos que no te alcanza para nada. Si lo llevamos a una tasa de ICON de 60 bolívares, el dólar por día te están hablando de $1. Si lo llevamos a la tasa paralelo, menos de $1. Cuando a ti la ONU te dice que si ganas menos de 1,25 dólares diario estás en pobreza extrema. Entonces por eso estamos todos aquí unidos. Porque es que desde el doctor hasta el que barre estamos en pobreza extrema declarada. Por lo menos en el caso particular, nosotros los trabajadores administrativos del UPEL, la tabla que tenía que haber comenzado con 4.75 no fue así, empezó con 1.800 soberanos. Aparte de eso tenemos una mesa que ya vamos por la tercera semana y aún siguen dándole larga. Tenemos un HCM de 400 bolívares y como habló el doctor que nos precedió antes, el sistema de salud no sirve. Tenemos escasez de más del 95%, yo diría el 100%, porque usted va y tiene que llevar hasta la gasa y el podivine.
dado que la diáspora, que no hay enfermeras, no hay doctores, porque todo el mundo se está yendo y eso pasa a nivel nacional. Entonces sencillamente estamos desprotegidos, las condiciones de trabajo no son las más adecuadas. Entonces por eso nos estamos sumando y por eso estamos apoyando en unidad y en unión todos, reclamando que no nos podemos quedar quedando la pobreza extrema en que estamos. Necesitamos unas condiciones de trabajo y una calidad de vida. La LOC, que fue firmante en este ministerio, te habla del trabajo como protección social. Eso no se cumple, compañeros. Hablan de un espíritu zamoriano robinsoniano. ¿Dónde se cumple eso? Vamos a ser serios y vamos a cumplir lo que está escrito. Nosotros aquí no pedimos a pedir, vamos a escribir las leyes, vamos a hacer esto. No, la Constitución es clara. Los derechos se respetan, no son regresivos. Si ya tenemos aprobado, en el caso de las contrataciones colectivas, 5 salarios mínimos, 6 salarios mínimos, respeten eso. Y aún queda por debajo de un salario mínimo. Y después, bueno, vamos a sentarnos. Pero no podemos seguir nosotros llevando a cuesta y al hombro todo lo que está saliendo y todo lo que está pasando. Porque no es un tema de eslogan, no es un tema de que el trabajador es flojo, no. Pues si estamos aquí es porque estamos defendiendo lo que nos corresponde por derecho. Precisamente tú como representante de la parte administrativa del UPEL, ¿tienes algún número, algún balance de lo que ha sido la diáspora, no solamente de alumnos, sino de profesionales de la parte administrativa? ¿Cuánto ha sido por lo menos en los últimos meses? Mira, amigo, en julio estábamos alrededor del 30%, 40% de gente que se estaba yendo con y sin permiso. Ahorita nos reintegramos la semana pasada debido a que nos debían plata de septiembre, de la quincena de septiembre, y nos pagaron tal día las vacaciones. Y los compañeros que estamos viendo, la cantidad de renuncias, en lo que ha visto ahorita ya ha habido 10 renuncias entregadas en este lapso. Hay compañeros que no han aparecido desde que llegamos de vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que los compañeros se fueron. Te está comunicando, mira amigo, yo me vine, que me voten. ¿Por qué? Porque sencillamente no pueden llevar el pan a su casa. Entonces, ¿ya qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a seguir nosotros? Quedándonos callados dentro de nuestras instituciones y aquí no está pasando nada. No, tenemos que elevar la voz, porque si no la diáspora va a seguir, nos vamos a quedar solos. Entonces, el personal de obra técnico y calificado se está yendo. Y el obrero también, porque aquí para nadie es un secreto, que ni el obrero tiene con qué comer, ni el doctor tiene con qué comer. Estamos subsistiendo, trabajando 12, 14 horas al día para medio llevar el pan a la casa. Entonces, esa es la realidad que estamos pasando y por eso estamos aquí en unión. Israel Herrera, presidente del Sindicato de Trabajadores Administrativos del UPEL. Aquí están los compañeros de la CR. Presidente, también agradecemos el testimonio y las palabras. Nosotros con este testimonio también vamos a despedir este presente contacto en vivo, en el que hemos escuchado precisamente los testimonios de varios sectores laborales del país que exigen a esta hora frente al Ministerio del Trabajo lo que es el respeto a estas convenciones colectivas. Ellos se mantienen aquí por un rato y se tenía conocimiento que iban a dirigirse hasta la vicepresidencia de la República para entregar el mismo documento. Sin embargo, esto no ha sido confirmado hasta el momento, ya que, como ya nos comentaba Juan Vélez, presidente del Sindicato de Trabajadores de CanTV, fue recibido por el viceministro del Trabajo. Sin embargo, están organizándose una comisión para evaluar si se dirigen a la vicepresidencia de la República. Nosotros estaremos muy atentos para confirmarles esa información. Es la información que hasta el momento se genera cuando son ya 1:15 del mediodía, hora de Caracas, Venezuela. Reportó para BPI TV Joan Álvarez. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.